Buenos días a toda la República Dominicana y al mundo. El sol de la mañana desde Montecristi. Aquí estamos en el histórico Parque Duarte de Montecristi, en la celebración de la Feria Pro Frontera RD 2025 desde el Parque Duarte de Montecristi. Más adelante explicaremos en qué consiste esta feria. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, hoy con refuerzos. Aquí está con nosotros Susi Aquino Gotró, de El Sol de los Sábados, de Rumbo de la Tarde, y además la presentadora de Gallup. Ayer pues dio a conocer los resultados de la encuesta Gallup RCC Media, que fue presentada en El Sol de la Tarde en el día de ayer, y de esa encuesta hablaremos un poco más adelante. Aquí está don Humberto Paniagua, de nuestro equipo, el coordinador de nuestro equipo, de 5 a 7 de la mañana en El Sol de la Mañana. Don Manuel Cruz, pues está aquí con nosotros ya bastante mejorado, ¿no es así, Manuel? Sí, bastante mejorado. Buenos días a Nayí Chaede, que esperamos que comparta una experiencia, Lea, que vivió Nayí anoche, una experiencia muy interesante, porque la tarjeta de la habitación de Nayí abrió en otra donde había un señor en cuero que por poco se tira de 7 y 9 de la mañana. Había un señor en cuero ahí que todavía no sale del susto. Bueno. Barbaridad. Yo me voy a poner mal. Julio, ¿qué pasa? No, pero allí que nos cuente un poco más adelante. Bueno, señores, miren, además de Telefuturo, Canal 23, de Sol, de todas las frecuencias de Sol a nivel nacional, pues nosotros estamos aquí por Tierra Visión TV, que es el canal 14 de Montecristi. También estamos por Colevisión y el canal 405 de Win TV. También en Montecristi Digital, el canal 8 de Montecristi, de Cablevisión. Y estamos en Manglares TV, canal 24 de Montecristi, Cablevisión. Es decir, es una transmisión con una cobertura bastante amplia, que esperamos aprovecharla pues lo mejor posible. Entonces, señores, miren, voy a arrancar de inmediato. Primero con una breve reseña de la ciudad y del lugar donde nos encontramos, y la significación que tiene esta ciudad, que es una de las ciudades fundadas en las Españas de ultramar por Nicolás de Obando. Nicolás de Obando fue el fundador de Montecristi. Señores, recorra a Montecristi y esas calles tan anchas, tan confortables, ese estilo de esas viviendas, usted no lo volverá a ver jamás. Lo mejor que conserva Montecristi
data de la época del virreinato español. Entonces, posteriormente a su fundación, que fue en el 1506, pues Montecristi padeció las despoblaciones de Osorio. En el 1606 padeció las devastaciones de Osorio y fue repoblada en el 1879 y ya fundada como provincia de la República Dominicana en el año de 1907. El histórico reloj de Montecristi, que data de 1895, que es una creación de uno de los mejores relojeros del mundo, porque así se concebían las cosas para Montecristi, uno de los mejores relojeros del mundo, que era un relojero francés, fue el que diseñó y fabricó el histórico reloj de Montecristi, el relojero fue Jean-Paul Garnier. En Francia hizo el diseño y la fabricación de esta joya, que es ese reloj histórico de Montecristi. Detrás de cada una de estas viviendas hay muchas historias interesantes que ojalá un poquito más adelante podamos compartirla. Y desde luego, cuando nos referimos al 1895, que fue la fecha en la que se inauguró el reloj de Montecristi, entre los asistentes a esa inauguración estuvieron Máximo Gómez y José Martí. Y precisamente en el 1895 fue que Máximo Gómez y José Martí suscribieron aquí el manifiesto de Montecristi, donde Máximo Gómez pues invitaba a José Martí invitaba a Máximo Gómez a encabezar pues la guerra, la que se llamó la Guerra de Independencia cubana, ofreciéndole a cambio la ingratitud probable de los hombres. Eso era lo único que podía ofertarle a Máximo Gómez para que fuera a ponerse al frente de los ejércitos que buscaban independizarse, declararse independiente en un conflicto que dividió a Cuba por mucho tiempo. Cuba experimentó varias guerras de independencia. La llamada Guerra de Independencia encabezada por Máximo Gómez es la tercera guerra de independencia, porque Cuba estuvo primero la famosa Guerra de los 10 años, que quedó estancada y finalmente España recobró todo el control de la isla en la llamada Guerra de los 10 años, que fue entre 1879, la Guerra de los 10 años fue entre 1868 y 1878. Entonces, un año después de cerrada la Guerra de los 10 años, se produjo la llamada Guerra Chiquita, que fue entre 1879 y 1880, apenas de un año, por eso se le llamó la Guerra Chiquita, y recogiendo, digamos, el sentimiento de esas guerras de independencia, entonces José Martí
funda el Partido Revolucionario Cubano y invita a Máximo Gómez pues a unirse al ejército cubano, y el manifiesto se suscribe aquí en Montecristi. Lamentablemente aquel conflicto se saldó quedando Cuba en manos de los Estados Unidos, porque Estados Unidos se brindó a ayudar, auxiliar a los mambises para que lograran la independencia de Cuba. Los auxilió, pero tan pronto logró expulsar a España, no permitió que los mambises enarbolaran la bandera cubana, sino la bandera que se enarboló fue la bandera estadounidense, y desde entonces Estados Unidos quedó en control de Cuba y de Puerto Rico, aunque posteriormente llegó a un acuerdo en el que de la llamada enmienda Platt, en el que Estados Unidos mantenía el control político a distancia, y aquello aparentaba que era un país con independencia, hasta que llegaron los tiempos de Fidel. Y ahí me paro. Entonces, señores, Montecristi está muy vinculada a nuestra historia, digamos, no quiero llamarle colonial, porque nunca fuimos colonia de España. Nunca fuimos colonia de España. Nosotros éramos parte de España. No fuimos colonia de España. En una colonia no se construye una ciudad como esta. En una colonia se construyen barracones, cosas inmundas para ir a explotar a la gente. España lo que hizo en América fue reproducir lo que era España en cada una de sus ciudades. Y esta, que fue fundada por una emigración canaria de 60 familias canarias, no era otra cosa que una reproducción de España, inspirada, entre otras cosas, también en esa impresión que le produjo a Colón la observación de esa montaña de la que salió el nombre de Montecristi, que hoy se le llama desde hace tiempo el Morro de Montecristi. Entonces, señores, miren, un punto ahí, y ayer se presentaron los resultados de la encuesta Gallup. La encuesta Gallup RCC Media, que fue presentada ayer en la tarde por Susi Aquino Gotró, que está aquí con nosotros. Entonces, algunos detalles de esta encuesta. El trabajo de campo transcurrió entre el 14 y el 18 de febrero. Es la muestra tradicional de Gallup, entrevistas presenciales, los 1.200 cuestionamientos, y bueno, este es Gallup. No podemos, digamos, hacer una comparación entre los resultados que presentó RD Elige, no es correcta hacer una comparación, y los resultados que presentó Gallup, aunque en muchos aspectos coincidan, porque una encuesta no se analiza en comparación con otra, sino se analiza en comparación con ella misma, porque RD Elige y Gallup son dos metodologías distintas. Son distintas, y entonces hay que analizarla a ellas en sí mismas. Pero bueno, el panorama que presenta RD Elige y el panorama que presenta Gallup con relación a las principales preocupaciones de los dominicanos son idénticas. Ahí realmente va a salir el tema económico como uno de
de las principales preocupaciones, el tema de la inflación, del costo de la vida, eso es coincidente. Entonces, en cuanto a la valoración también del presidente Abinader, cómo valora la gestión del presidente de la República, Luis Abinader, el 46.8% dice que es buena, y entonces un 9.2% dice que es regular, el 40.3% dice que es mala, y un 3.8% no sabe, pero entre el 46.8% que dice que es buena y regular, que también es bueno, pues ahí hay una favorabilidad para el presidente Abinader. ¿Cómo ve usted que va el gobierno? El 50% entiende que por buen camino, el 46.9% entiende que por mal camino, y entonces el 3.1% no sabe. Brinco ahí, ¿qué sentimiento le genera el presidente Abinader? Aquí hay una coincidencia también, pero realmente la diferencia es más abismal, porque se pregunta en RD Elige cuál es la valoración que tienen los siguientes ministros, independientemente de que David Collado aparece muy por encima de todos. No ocurre como en Gallup, que en Gallup no es que aparece por encima de todos, es que no hay diferencias realmente comparables. No hay diferencias comparables. De los siguientes ministros y directores, ¿quién tiene mejor imagen? David Collado, ministro de Turismo, tiene 53.8%. Le sigue Roberto Ángel Salcedo aquí en Gallup con 4.2%. Es decir que no tiene ministro detrás David Collado. Entonces el que Eduardo Estrella, David Collado 53.8%. Entonces ya cualquier otra valoración es de 4.2 hacia abajo. Entonces, de esta lista de problemas, ¿cuál considera usted que son los problemas más importantes a los que debe prestar atención? Sí, ahí hay una coincidencia en que la inflación, el alza del costo de la vida, tiene un 50.7%. Los robos, los asaltos, las bandas delincuenciales, etcétera. Entonces, en lo personal también, la inflación y las cosas ahí son muy parecidas. Entonces, hay también alguna variación en lo que es el comportamiento de los políticos. Estoy volando lo que significa la elección de Donald Trump, porque en eso hay coincidencia en que los dominicanos entienden que hay una favorabilidad, y cuando le preguntan por qué usted entiende que Donald Trump nos favorece, indiscutiblemente que la gente cita el tema migratorio. Entonces, bueno, vámonos a la parte esta de los política. Para las elecciones del 2025, ¿por quién votaría si los candidatos fueran David Collado, Leonel Fernández y Abel Martínez? Si esos son los tres candidatos, David Collado saca un 54.2%, Leonel Fernández un 26.4% y Abel Martínez un 14%. Entonces, si los candidatos son, hay otros escenarios, pero bueno, como Abel Martínez es que aparece encabezando las preferencias dentro del PLD, por eso ellos midieron un escenario posible con Abel Martínez. Entonces, a lo interno
del PLD, de los precandidatos del PLD. Las preferencias serían Abel Martínez 23.1, Gonzalo Castillo 4.5, Danilo Medina, que no es precandidato ni se va a presentar, tiene 2.5, Juan Ariel Jiménez 2.3%, Francisco Javier García 1.8%, Francisco Domínguez Brito 1.1%, Charlie Mariotti 0.4%. Entonces, eso es con la relación a las candidaturas del PLD, pero ahí categóricamente voy a decir algo finalmente. Pero déjenme presentar esto que presentó Susi Aquino Godró ayer, de cuál es la situación que presenta Gallup sobre las preferencias por partido político. Si hoy fueran las elecciones presidenciales del 2028, por el candidato de qué partido votaría para presidente, entonces el 44% votaría PRM, 44% porque es 43.8, eso es 44. El 28% votaría por Leonel Fernández, que es 27.8, pero sería 28. Y el 15% votaría PLD, 14.8 votaría PLD. Entonces, repito, 44% PRM, 28% Fuerza del Pueblo, 15% votaría por el PLD. Ahora, cuando se le pregunta por la simpatía a la gente, porque ahí es por cuál de estos partidos usted votaría. Ahora, ¿por cuál de estos partidos usted se inclina? ¿A qué simpatiza? Bueno, en simpatía, el PRM tiene un 41%, la Fuerza del Pueblo tiene un 19% y el PLD tiene un 16.3%. Esos son los resultados que se ofrecieron ayer de la encuesta Gallup RCC Media. Decía que iba a hacer una afirmación sobre el PLD. Que aquí está Abel Martínez con 23.1%. Señores, miren, en términos categóricos, le digo lo siguiente sobre el PLD. En términos categóricos, si en el PLD se escoge un candidato mañana, si se escoge pasado mañana o en 6 meses, ese candidato, si el PLD escoge un candidato este año, ese candidato se llama Francisco Javier García. Si el PLD escoge un candidato este año, se llama Francisco Javier García. La razón no solo es la simpatía que ha ido levantando Francisco, el trabajo que está haciendo Francisco, sino el hecho de que los otros aspirantes deben aspirar o dejar eso. Es decir, aspirar o dejar eso, pero aspirar no es anunciar que yo aspiro. No es anunciar que yo aspiro para que me estén midiendo, para estar en el medio. No. Si usted aspira, fájese a hacer lo que está haciendo Francisco Javier, que es el único que está trabajando. El único que está trabajando es Francisco Javier. Después todo lo demás han anunciado, han amagado, pero no están haciendo nada. No están haciendo nada, es estar en el medio para que me midan y déjame ver cómo me va y esto y para demostrar una serie de cosas. No. Sin trabajo no hay absolutamente nada, pero sin trabajo tampoco se pone a crecer un partido. Y usted no hace nada aspirando por un partido que no crezca. Lo primero que usted tiene que procurar es que el partido crezca, y los partidos nada más crecen trabajando, independientemente de que haya coyunturas que le favorezcan, etcétera. Señores, son las 7:32 minutos. El sol de la mañana que sale hoy desde Montecristi. Así es que vamos a hacer una pausa. Para retornar con otros comentarios e iniciar
con las entrevistas que llevaremos aquí desde esta feria en la que nos encontramos, la feria la Expoferia Profrontera RD. Cambio y fuera.